¿Alguna vez has querido hacer algo no para obtener alguna recompensa, sino simplemente para probar que puedes lograrlo? Ni siquiera para probárselo a otras personas, sino para probártelo a ti. Para probar que puedes hacer algo sin rendirte. Para probar que eres capaz de llegar al final sin pensar en abandonarlo. Para probar que tienes algún tipo de control sobre tu vida y que no eres solo un desperdicio. No sé qué tantas personas puedan sentirse relacionadas con este tipo de sentimientos. Pueden ser cientos, pueden ser miles o pueden ser solo una docena. Lo que sí sé es que la inseguridad tiene la capacidad para hacernos sentir de esta manera, para hacernos sentir como si nunca fuéramos suficiente. Y es de esto precisamente de lo que nos habla Celeste, un juego de plataformas extremadamente complicado que nos cuenta la historia de Madeline, una joven que busca escalar la montaña celeste por alguna razón. Y es que durante una gran parte de la aventura, ni siquiera ella está segura de por qué tiene tanto interés por llegar a la cima. Simplemente quiere lograrlo, quiere probarse a ella misma que puede llegar al final. Tal vez como una manera para escapar de los problemas de su vida, o tal vez al contrario, como una manera para poder superarlos. Durante los últimos años, la temática de la salud mental se ha vuelto una bastante común en los videojuegos. Y estoy seguro de que la gran mayoría probablemente ya sabían que Celeste se trata sobre la ansiedad. Esa fue una de las razones por las que se volvió tan popular en su momento. Pero a pesar de que esta es una de las temáticas principales y es desarrollada de una manera sumamente excepcional, Celeste no solo nos habla de esto. De hecho, el juego aborda una gran cantidad de problemáticas psicológicas, desde la inseguridad que ya mencionamos, hasta la baja autoestima, la depresión, los ataques de pánico y, por supuesto, la manera en la que cada una de estas condiciones nos pueden llegar a afectar. Pero lo que hace del título algo tan especial es que no nos habla sobre estos temas desde una perspectiva técnica o investigativa, sino desde una sumamente personal. Esta no es la historia de un héroe venciendo al mal, ni la de una persona superando todos los obstáculos que el mundo le pone. No, es la historia de una joven que solo busca entender lo que siente. Celeste, más que ser un juego sobre los padecimientos mentales, es una aventura que nos enseña a lidiar con las adversidades. Un título que nos dice que sí podemos seguir adelante. Lo único que necesitamos es darnos cuenta de ello. Y para lograr transmitir todos estos sentimientos, hace uso de una herramienta muy importante, la autorreflexión. Es decir, la capacidad y el coraje para reconocer, aceptar y enfrentarnos a nuestros propios problemas internos, lo cual honestamente no es algo sencillo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti la ansiedad? Siento que es una palabra que utilizamos de una manera tan cotidiana que a veces resulta un tanto difícil comprender su verdadero significado. Al igual que la depresión, en donde muchas personas la relacionan con la tristeza, cuando realmente no se trata de eso. La ansiedad es un sentimiento de miedo y preocupación excesivo, y es una emoción que absolutamente todos sentimos. Creo que esta es la parte que muchas personas ignoran. En la gran mayoría de los casos, simplemente es una respuesta natural ante una situación estresante, como al momento de hacer un examen importante o incluso cuando tu vida se encuentra en peligro. Esencialmente, la ansiedad es solo un mecanismo de defensa que ayuda a nuestro cuerpo a prepararse para algo que él considera amenazante. El único problema es que en algunas ocasiones, estos sentimientos pueden hacerse presentes sin ninguna razón aparente. Es decir, ante situaciones completamente normales, situaciones que no deberían de suponer ninguna amenaza, como salir a la calle, hablar con una persona o ver algo en televisión. Esto es lo que normalmente consideramos como ansiedad, pero cuando estos sentimientos han llegado a este nivel, ya no es una simple emoción, es un problema psicológico, uno que es conocido como trastorno de ansiedad generalizada, el cual se caracteriza por la presencia de esta sensación de peligro y preocupación, pero de una manera constante.
El hecho de que las personas no tengan control sobre cuándo aparecen estos sentimientos y el hecho de que, pueden hacerse presentes prácticamente de la nada, normalmente ocasionan una fatiga emocional bastante evidente. La gente que sufre de esto puede sentirse irritada, cansada e incluso enojada con los demás, lo cual a su vez los lleva a hacerse varias preguntas. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser como los otros? ¿Por qué todo tiene que afectarme de una manera tan grande? En las propias palabras de Madeline, se me da bien mantener las apariencias, pero la verdad es que apenas puedo funcionar. Es exactamente así como se siente vivir con un padecimiento mental. Actividades que deberían de resultar bastante sencillas se convierten en algo increíblemente difícil de superar, como si tu propia mente intentara detenerte. A pesar de que al inicio realmente no conocemos mucho sobre las motivaciones de Madeline, algo resulta muy evidente por los diálogos que aparecen en el comienzo. Y es que nuestro personaje sufre de inseguridad y de baja autoestima. Y de hecho, se encuentra bastante nerviosa con la idea de subir la montaña. Una de las primeras personas que nos topamos justo antes de comenzar con nuestra aventura es esta mujer, la cual es un poco excéntrica por decirlo de alguna manera, pero algo muy importante sucede con ella. Al principio, Madeline se muestra extremadamente amable, pero después de unos cuantos comentarios no tan positivos por parte de la anciana, su actitud cambia de una manera completa. Y esto es de hecho algo bastante común entre aquellos que sufren de baja autoestima, así como de otros tantos padecimientos. Incluso la más mínima muestra de negatividad proveniente de otra persona puede ser considerada como un ataque personal. La gran inseguridad que a veces los individuos pueden llegar a sentir los lleva a estar constantemente a la defensiva. Así que durante estos momentos, Madeline pasa de ser amable a mostrarse un poco agresiva. Y de hecho podemos ver esta actitud repetirse un poco más adelante. Durante uno de sus sueños, Madeline contesta un teléfono que misteriosamente se encuentra sonando. Al levantarlo, una persona comienza a hablarle. Podemos intuir que se trata de su madre por las cosas que nos dice. Sin embargo, a pesar de esto, las palabras de esta persona resultan bastante hirientes. Es como si no se preocupara por nosotros. A decir verdad, pareciera creer que todos los problemas que tenemos solo son un invento para llamar la atención, algo que sin duda molesta a nuestra protagonista. Pero unos minutos después, tenemos la oportunidad de volver a realizar esta llamada, solo que en la vida real. Y esta vez, la madre de Madeline se muestra completamente comprensiva. Es amable y pareciera estar sumamente consciente y preocupada por los problemas de su hija. Pero para Madeline, a veces es difícil darse cuenta de esto, porque así funcionan los padecimientos mentales. En algunas ocasiones, nuestro propio autodesprecio puede convencernos de que no le importamos a nadie. Nos hace creer que simplemente somos una carga para los demás, a pesar de que la realidad pueda ser una muy diferente. Durante estos minutos iniciales también podemos encontrarnos con Theo, un fotógrafo aficionado que es, genuinamente reconfortante. Theo, a pesar de literalmente no conocernos, se muestra inmediatamente comprensivo y alentador. Cuando Madeline le cuenta que su objetivo es llegar a la cima de la montaña, este realmente cree que puede lograrlo y la elogia por su gran determinación, algo de lo que Madeline ni siquiera está convencida a que tenga. Pero Theo cumple con un objetivo muy importante, y ese es demostrarnos la importancia de tener un sistema de apoyo. Alguien que te aliente puede hacer una gran diferencia a la hora de afrontar cualquier padecimiento mental. Y es que muchas de las cosas que son presentadas a lo largo de la historia de Celeste actúan precisamente como una analogía. Existe un claro paralelismo entre la dificultad física de escalar una montaña y las constantes luchas psicológicas de vivir con una enfermedad mental.
De hecho, esa es la razón por la que el título es tan difícil en primer lugar, porque qué mejor manera de transmitir los sentimientos de un personaje que haciendo que el jugador atraviese por una situación similar. El juego constantemente te obliga a fallar, la muerte solo es una parte natural de él, pero al mismo tiempo te anima a seguir adelante. Es así como se crea la empatía. Es muy fácil entender los sentimientos de Madeline porque nosotros tenemos que atravesarlos también. El esfuerzo que ella pone para superar sus inseguridades y escalar la montaña es el mismo que nosotros debemos hacer para superar los niveles del juego. Durante sus diálogos con Theo, podemos descubrir que Madeline realmente no tiene un objetivo concreto para estar en este lugar. Lo único que quiere es escapar por unos momentos de las cosas que hay en su mente. Parece tener la idea de que resultar victoriosa con este propósito puede arreglarla de alguna manera, como si algo estuviera descompuesto en primer lugar. Supongo que es un sentimiento similar a si puedo con esto, puedo con todo. Así que literalmente intenta demostrarse a ella misma que puede lograrlo. Y durante prácticamente todo el juego, esto es justamente lo que hace, demostrárselo a ella misma. Una de las partes más significativas de esta aventura es la presencia de este personaje. Realmente no la llamaría malvada, sino más bien antagónica. Esencialmente, el reflejo oscuro de Madeline, algo a lo que ella misma se refiere como parte de mí. Una representación física de todos sus padecimientos mentales, especialmente de la ansiedad y la baja autoestima. Esta figura nos atormenta con dudas, constantemente intentando convencernos de que no podemos subir la montaña. Eres muchas cosas, cariño, pero no una escaladora. Esencialmente, este personaje representa la inseguridad, ese sentimiento que te dice que no puedes hacer algo simplemente por el miedo a fallar, esa emoción que te grita que te detengas porque no eres lo suficientemente bueno. Al principio, Madeline rechaza completamente a esta parte de sí. Ella misma se pregunta, ¿por qué una parte de mí tendría un aspecto tan repulsivo? Lo cual nos habla sobre algo muy importante, la autonegación de los propios problemas internos. Pero este rechazo lo único que ocasiona es que su manifestación se vuelva más agresiva. En unos segundos se encuentra persiguiéndonos a través de todos los escenarios, lo cual esencialmente es una escena de persecución aumentada. ¿Recuerdas cómo te dije que se sentía la ansiedad? Bueno, podríamos decir que estas secciones son una representación perfecta de ese sentimiento. Algo que debería de ser relativamente sencillo y con lo que ya estábamos bastante familiarizados, se convierte en una tarea casi imposible por el hecho de que alguien te esté persiguiendo. Esta vez no hay tiempo ni siquiera para pensar. Si te quedas sin moverte por unos segundos es una muerte inmediata. Y esto es suficiente para poner a Madeline en su modo de lucha o huida. Es decir, su ritmo cardíaco se acelera, su respiración se vuelve irregular y el único pensamiento que tiene en su mente es el de escapar, y el de escapar rápidamente. Verdaderamente siente que su vida se encuentra en peligro. Y esta es la razón por la que la ansiedad resulta tan desgastante. Porque imagínate sentirte de esta manera en todo momento. Imagínate que estás haciendo algo completamente normal y de repente sientes la necesidad de huir. Sientes como si tu cuerpo estuviera preparándose para luchar contra algo. Hay un nivel específico en el juego en donde podemos escuchar una canción bastante tenebrosa en el fondo. Este nivel es conocido como el Templo del Espejo, y por su nombre, su atmósfera y sus elementos visuales, podemos deducir que se trata de un reflejo del inconsciente de Madeline, un lugar aterrador. La canción que existe en este lugar es misteriosa a su propia manera, pero cuando la escuchamos en reversa, algo increíble sucede.
Estas palabras nos ofrecen un poco de contexto sobre todos los sentimientos de Madeline. Nuestro personaje no solo sufre de ansiedad, sino que tiene altas tendencias depresivas. Se siente asustada de su propia persona. Por unos momentos, el juego se torna en algo bastante oscuro, literal y figurativamente. Pero esto es precisamente algo intencional, porque a pesar de que Celeste es un título colorido, los padecimientos mentales nunca lo son terroríficos. Hay otra sección que realmente me gusta y que probablemente muchos conozcan. Sé que la idea de la mejor representación de un ataque de pánico que haya existido se ha convertido en una especie de meme, pero Celeste realmente tiene la mejor representación de un ataque de pánico que haya existido. No porque refleja perfectamente los sentimientos que uno atraviesa durante estos momentos, sino porque te enseña a contrarrestarlos, te enseña a lidiar con la situación. Durante esta sección, Madeline comienza a perder el control a raíz de sus miedos. Su vista se nubla, su cuerpo comienza a temblar, su corazón no puede evitar acelerarse y su mente es incapaz de pensar en otra cosa que no sea en lo que está sucediendo. Esencialmente, se encuentra atrapada, paralizada por su propio cerebro. Pero entonces Theo la intenta ayudar y le dice que lo único que necesita hacer es respirar. Respirar tranquila y profundamente, imaginándose que tiene una pluma enfrente de sí, una que debe mantener en el aire a través de un ritmo constante en su respiración. Una técnica extremadamente común en el mundo de la psicología y una que algunos de ustedes probablemente hayan aplicado, aunque tal vez con una temática diferente. A veces puedes imaginarte flotando en un río, otras en un campo abierto. Eso realmente no es lo que importa. Lo único relevante es continuar respirando. Pero ¿por qué demonios esto funciona? Algunos podrían preguntarse. Y bueno, la respuesta es de hecho bastante sencilla. Cuando tu cuerpo está atravesando por un ataque de pánico, tu frecuencia cardíaca se ve alterada, tu presión arterial aumenta y tus músculos se tensan. Esencialmente, el cuerpo se prepara para una situación peligrosa y la respiración es una parte importante de este proceso. De hecho, es posible producir en alguien un ataque de pánico únicamente acelerando su respiración. Y de la misma manera, es posible aliviar la gran mayoría de estos síntomas manteniendo un ritmo calmado al momento de respirar. Esto baja la presión, reduce los niveles de estrés y aumenta los sentimientos de bienestar. Sé que es algo bastante sencillo, pero como muchas otras cosas en la vida, a veces lo más sencillo es la respuesta correcta. Al inicio, este ataque de ansiedad es producido por la otra parte de nosotros, pero ¿esto la convierte en alguien malvada? A decir verdad, no, porque podemos escucharla en incontables ocasiones. Solo quiero mantenernos a salvo, solo quiero que regresemos a casa. Lo dije al comienzo del video, el propósito de la ansiedad es precisamente preparar el cuerpo para una situación amenazante, pero Madeline es incapaz de darse cuenta de esto. Cree que su reflejo es solo algo que le estorba. Y es esta constante lucha entre ella y su otra parte lo que da lugar a uno de los mensajes más importantes de esta aventura: la aceptación de tus propias acciones, o en otras palabras, la responsabilidad. Una de las partes más complicadas sobre la superación de prácticamente cualquier padecimiento mental o condición psicológica es el hecho de tomar responsabilidad sobre todas las cosas que pasan. Con demasiada frecuencia, una persona acude a terapia con la esperanza de encontrar al culpable de todo lo malo que siente, con la esperanza de que un profesional le confirme que todos sus problemas se originan en otra persona o en algo sobre lo que no tiene control.
Y aunque esto ciertamente puede ser verdadero, en muchas instancias es necesario reconocer la propia responsabilidad sobre nuestros actos. Es decir, aceptar que algunas de las cosas que nos suceden son el resultado de nuestra propia conducta. Esto es algo extremadamente complicado de sobrellevar y para muchas personas puede crear un conflicto interno tan grande que a veces los hace entrar en negación, lo cual lleva a muchos a abandonar la terapia. Y de hecho podemos ver esto dentro del juego. Después de haber superado incontables enfrentamientos contra nuestra otra parte, llega un momento en donde ambas tienen una ligera conversación. Al principio, pareciera que Madeline por fin ha logrado superar sus inseguridades. Pareciera bastante feliz, pero entonces le dice estas palabras a su contraparte. Por fin comprendo por qué estás aquí. No eres un verdadero reflejo de mí. Tú eres todo lo que necesito dejar detrás. Eres cruel, paranoica, controladora. Ahora lo comprendo. Ya no te necesito. Algo a lo que su contraparte reacciona de una manera sumamente agresiva, diciendo cosas como: ¿crees que puedes simplemente abandonarme? ¿Crees que puedes simplemente echarme la culpa de todo? Y es que aunque estas palabras podrían parecer sinceras y de alguna manera podrían interpretarse como Madeline superando sus problemas, en realidad representan exactamente lo opuesto: la negación. Cuando uno sufre de un padecimiento como este, es increíblemente sencillo culpar a tu enfermedad por todas las cosas que pasan. Y de hecho, es muy común que los medios terminen las historias sobre padecimientos mentales de esta manera, con los individuos simplemente deshaciéndose de sus cargas y renaciendo como una persona distinta. Pero obviamente esto no sucede en la vida real. Y Celeste respeta el hecho de que este proceso no es para nada sencillo. El juego bien podría haber terminado en estos momentos, en una nota completamente positiva, con Madeline superando sus inseguridades y dejándolas atrás. Pero como su intención es precisamente reflejar la realidad de lo que significa luchar con un padecimiento mental, la aventura debe continuar. Después de esta interacción, la otra parte de nosotros nos envía directamente al fondo de la montaña, esencialmente deshaciendo todo el progreso que habíamos tenido hasta ahora. Este capítulo es conocido como Reflexión y nos ofrece un pequeño momento para pensar en lo que ha sucedido, un pequeño momento para, por fin, aceptar la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias acciones. Es aquí en donde Madeline, literalmente después de haber tocado fondo, se da cuenta de que esa otra parte de ella es, bueno, una parte de ella. No es algo de lo que simplemente se pueda deshacer. No es una entidad diferente que solo quiera perjudicarla. Es ella, simple y llanamente. Y es esta realización la que nos permite poder continuar. Es esto lo que le da la oportunidad a nuestra protagonista de sanar sus heridas, y es lo que al final le da la motivación para llegar a la cima. Madeline consigue todo esto no ignorando, culpando o abandonando a sus padecimientos como originalmente quería, sino aceptándolos, trabajando en conjunto y utilizándolos para convertirse en una persona mejor. A través de los diálogos que existen en el último capítulo del juego, el cual fue agregado como contenido adicional, podemos ver que Madeline consiguió continuar con su vida, y aunque aún tiene ciertas inseguridades y momentos en los que no se siente del todo bien, ahora tiene una mucho mejor comprensión de su propia persona y ha conseguido tener una vida feliz. Hay una gran cantidad de mensajes que Celeste nos deja, como por ejemplo la gran seriedad que existe detrás de este tipo de temas. Al final del capítulo 1 hay un monumento que probablemente todos recuerden, uno que hace alusión a las personas que fallecieron al intentar escalar la montaña celeste, pero que obviamente no nos habla sobre eso. Dado que escalar la montaña es una metáfora para la superación de la ansiedad y la depresión, esta lápida representa
representa no a los escaladores, sino a aquellos que lamentablemente perdieron la lucha contra sus propios padecimientos. Pero al mismo tiempo, el juego también nos enseña que nunca es tarde para intentar mejorar. Esto lo hace a través del personaje de Mr. Oshiro, el cual aparentemente aún se ve atormentado por sus inseguridades incluso después de la muerte, pero que al final nos acompaña para poder celebrar. Y por supuesto, el mensaje más importante de todos es que cada pequeño paso es igual de importante. Una montaña no se escala en un solo movimiento. Y no importa qué tan pequeño parezca, cada logro representa un pequeño avance para poder mejorar. Así que recuérdalo, siempre puedes lograrlo. Si te gustó el video, por favor considera suscribirte al canal, eso me ayudaría montones. Normalmente me dedico a analizar la relación de la psicología con los videojuegos, pero hay muchas otras temáticas que podrás encontrar por aquí. Y si ya estás suscrito, bueno, espero que hayas disfrutado de este video. Como siempre, le agradezco enormemente a todos los Patreons y miembros del canal por su apoyo continuo. Yo soy Adrián, les mando un abrazo enorme y nos veremos la próxima. Bye bye.